Súper. Vamos a dar inicio entonces a la jornada. En primer lugar, muy buenas tardes a todos y a todas. Bienvenido a nuestra primera actividad de extensión del periodo académico Primavera 2021. El día de hoy tenemos una jornada titulada Atención Primaria en Salud, Orientaciones a la Labor Fonoaudiológica, organizada por la carrera de Fonoaudiología de la Universidad Autónoma de Chile, sede Santiago. Mi nombre es María Belén Labraña, soy la directora de carrera de la sede acá de Santiago y hoy tenemos el privilegio de poder contar con dos grandes expositores. En primer lugar nos acompaña nuestro colega Pablo Rodríguez. Él es fonoaudiólogo, titulado de la Universidad de Valparaíso, magíster en salud pública de la Universidad de Chile, diplomado en salud familiar, fonoaudiólogo del CESPAM Placilla y Rodelillo de Valparaíso y docente de la Universidad de Valparaíso y Playa Ancha, ¿sí? Él en esta oportunidad hablará acerca de los enfoques a considerar para la atención temprana integral en atención primaria de salud. Y en segundo lugar, pero no por ello menos importante, nos va a acompañar nuestra otra querida colega que se llama Paulina Zapata. Ella es fonoaudióloga también de la Universidad de Talca, magíster en salud pública, mención atención primaria de la Universidad Bernardo Higgins, diplomada en salud familiar y comunitaria, directora del SECOF Lomas de Villa Alegre y docente clínico de la Universidad Autónoma de Chile de la sede de Talca. Ella abordará la temática fonoaudiología y APS, cómo nos incorporamos. Desde ya le damos la más cordial de las bienvenidas. En esta oportunidad quisimos realizar una jornada un poquito más cercana y para ello, en esta oportunidad, cada uno de ustedes va a poder hacer sus consultas o preguntas activando su micrófono y se la va a realizar de manera directa a los expositores. ¿Cómo lo vamos a hacer? Luego de cada una de las presentaciones se va a dar un espacio en donde ustedes a través de la plataforma Teams van a poder levantar la manito y mi colega, la que nos acompaña el día de hoy también, Consuelo Sepúlveda, que es docente de la carrera, les va a ir dando el pase a cada uno de ustedes para que puedan ir activando su micrófono y hacer las preguntas correspondientes. En caso de que tengan alguna dificultad con su micrófono, también las pueden hacer las preguntas a través del chat y Consuelo va a poder leerlas. ¿Es así o no, Consuelo, o me equivoco? Sí, hola Belén y expositores, bienvenidos también a todos los invitados. Efectivamente yo voy a estar encargada y voy a estar atenta a sus preguntas si es que alguien prefiere realizarlo por el chat o también para darle el pase en el momento de que alguien levante la mano y entonces quiera hacer la pregunta a través del micrófono. Como tenemos precisamente esta modalidad de que pueden encender sus micrófonos, les pido que todos tengan la precaución de mantenerlos apagados durante el desarrollo de la jornada y específicamente, sobre todo cuando los expositores estén presentando, para así no interrumpirlos. Los invitamos entonces también a interactuar a través del chat, a través de los recursos que tiene Teams, que ahí tienen aplausos, corazones y caritas felices para nuestros expositores. Y al final también les vamos a solicitar responder una pequeña encuesta de satisfacción, no les va a tomar ahí más de un minuto, que nos permite calificar y también enriquecer estas instancias de participación. Súper, muchas gracias, Consuelo. Bueno, entonces, dicho esto, no retrasamos más y damos inicio de manera formal a esta actividad de atención primaria en salud, orientaciones a la labor fonoaudiológica, y damos el pase ahí para que nuestro colega pueda hacer su presentación. Bueno, ¿comienzo? ¿Sí? Cuando usted quiera. Bueno, en primer lugar, agradecer la invitación. Creo que estas instancias son muy importantes. Como comentábamos antes de comenzar con la presentación, todo lo que tiene relación con la atención primaria de salud en fonoaudiología es un tema que todavía está recién desarrollándose. Por tanto, estos encuentros nos ayudan para poder compartir experiencias y también aprender entre nosotros mismos. Agradecido por la invitación. Yo no sé si el resto tiene acceso al chat, ¿cierto? Puede escribir ahí, por ejemplo, de dónde son, de qué ciudad nos están viendo, o un hola, o una reacción, para saber que están conectados efectivamente, ¿no? Para no pensar que estoy hablando con el computador solito. Ahí quizás alguien es de Santiago por ahí. Si quieren ahí comentar en el chat o poner alguna reacción, se puede, ¿no? ¿Se puede acceder? Bien, poder. Ya, Ahí
estudiantes de la universidad, así que los animamos a también puedan participar activamente. Yo para poder ver el chat tengo que poner acá, mostrar conversación. Ya, aquí Valentina nos manda una carita. Bueno, el resto también anímese a participar, que esto recién comienza. Así que Temuco, perfecto. Yo soy de Lautaro, yo soy de Lautaro, cerquita de Temuco. Viví muchos años ahí, así que también Santiago, trabajé un tiempo en Santiago también. Talca también, excelente. Bueno, vemos que ahí son de varias ciudades, lo cual hay Buin también, Talagante. Bien, estamos bien entonces, ya, estamos presentes. Excelente ahí, alumna también de la Universidad de Playa Ancha, excelente. Bueno, agradecer entonces la atención de los que están conectados y conectadas, y voy a dar inicio entonces a mi presentación. Vamos a ver que todo esto resulte bien. A ver, vamos a compartir pantalla 2. Voy a presentar. Se ve lo que estoy acá proyectando, ¿no? Si alguien me dice por micrófono, que no logro ver la... Sí, se ve. ¿Se ve? Sí, Ya. sí logra ver. Ok, entonces, ya, vamos a comenzar entonces. Vamos a comenzar con esta presentación. Esta presentación fue elaborada a partir de una reflexión o de una conversación que existió hace un tiempo atrás respecto a algunas visiones que era importante considerar cuando uno trabaja con niños y niñas en contexto de atención primaria de salud. En mi caso, yo efectivamente trabajo únicamente con niños y niñas en edades tempranas y ciertamente ha sido un desafío también comenzar a descubrir cuáles son las mejores estrategias y que son contextualizadas al área de atención primaria de salud para generar un efecto positivo tanto en el niño o niña como también en las familias. Y como les mencionaba anteriormente, no existe un manual, un libro que diga el fonoaudiólogo en APS tiene que trabajar de esta manera. No hay un instructivo y más bien ha sido un camino donde hemos compartido con diferentes colegas académicos que lo hemos nutrido respecto a este tema. Entonces el tema a presentar es enfoques a considerar para la atención temprana integral en APS, ¿ya? Mi nombre es Pablo Rodríguez también, para quienes no me conocen. Soy fonoaudiólogo de profesión, tengo estudios también de posgrado vinculados al área de salud pública y salud familiar. Entonces, tal como les mencionaba anteriormente, surge una pregunta sumamente difícil para poder responder. O sea, sería ambicioso darles enseguida la respuesta correcta. Sin embargo, quiero plantear aquí la reflexión respecto a de qué manera nos situamos como fonoaudiólogos o fonoaudiólogas en un contexto de atención primaria de salud, ¿cierto? Porque al momento de ubicarnos en este sector o en esta zona, ¿cierto? Tenemos que entender que detrás hay políticas públicas que están implicadas, hay objetivos sanitarios que están ahí descritos, hay una cierta estrategia a poder considerar y que la atención primaria principalmente tiene que enfocarse a lo que es la promoción de la salud y la prevención de enfermedades. Entonces un poco surge ahí la disyuntiva, puesto que tradicionalmente se nos asocia únicamente como rehabilitadores. Y cuando nosotros observamos las diferentes estrategias que uno puede implementar a partir de los diferentes momentos que tiene, por ejemplo, una enfermedad, nos damos cuenta que la rehabilitación está enfocada principalmente a personas que ya presentan una secuela o una consecuencia a raíz de una enfermedad que fue diagnosticada posiblemente en un tiempo oportuno, ¿cierto? Entonces, tradicionalmente se nos asocia a acciones que tienen relación con la rehabilitación, como también con la confirmación diagnóstica frente a algún trastorno que es propio de nuestra área, pero todavía ha sido un poco incipiente el camino para poder comprender cómo podemos efectivamente propender hacia acciones de promoción y también de prevención.
Y específicamente con los niños y niñas, tenemos que considerar que al momento de ejercer o practicar la fonoaudiología, ¿cierto? Y en contexto de APS, tenemos que situarnos en un lugar donde tenemos que observar al niño como un todo, como un sujeto que está inserto en un contexto y que de alguna manera todos los factores o determinantes que rodean a este niño o niña posiblemente van a generar un efecto positivo o un efecto quizás no tan positivo o negativo en el desarrollo de este y por tanto en su salud. Entonces, por ejemplo, al observar esta imagen, podemos ya inferir una serie de situaciones que nos pueden dar explicación a por qué este niño posiblemente asiste a una sala de estimulación donde sería el lugar donde yo trabajo, por ejemplo, en contexto de atención primaria. Y si nos imaginamos, por ejemplo, una historia con respecto a esta imagen, y podríamos decir que este niño presenta un retraso en el lenguaje, por tanto, es un hablante tardío, y al momento de recibir el control sano, realizado por la enfermera del CESFAM, determina que tiene un retraso en el desarrollo y necesita apoyo tanto del fonoaudiólogo como también de la educadora de párvulos, que también trabaja en la sala de estimulación. Y nos damos cuenta que posiblemente los avances que podríamos tener, paréntesis, cuando los niños ingresan a sala de estimulación, deben tener una cantidad de sesiones específicas, ¿cierto? Que no tiene relación con un plan más largo, quizás que se puede presentar en un contexto de rehabilitación, ¿cierto? Sino que aquí hay una cantidad específica de sesiones que podrían ser 5, 10 o 15 sesiones dependiendo del diagnóstico de ingreso o de la edad que tenga. Y podemos ver quizás que los avances no son tan sustanciales, podemos ver que quizás la mamá en este caso, como la única persona que pertenece al eje parental, es decir, a los cuidadores que tiene este niño, le ha costado ir al CESFAM, le es difícil llegar a tiempo por una serie de situaciones, ¿cierto? Porque tiene que esperar que alguien la vaya a dejar, porque por sí sola a veces no tiene los recursos para poder llegar, por ejemplo, o también le es difícil porque tiene que trabajar o toma trabajos informales que a veces no sabe los tiempos que tiene que ocupar, ¿cierto? Para poder destinarlo a una sesión del fonoaudiólogo en este caso, que sería en mi caso. Entonces, cuando suceden cosas como esta, nos invitan a nosotros a reflexionar respecto a que, bueno, esta dificultad o este problema de salud es únicamente responsabilidad del niño, en este caso, de esta dificultad para adquirir hitos de desarrollo del lenguaje, como otros hitos del desarrollo, o es responsabilidad únicamente de la mamá, quien no se da el tiempo, ¿cierto?, para poder asistir de manera sistemática a todas las sesiones que son inscritas, o más bien también es de responsabilidad del entorno, que muchas veces no favorece al crecimiento integral y equitativo de todos los niños y niñas, ¿cierto? Acá vemos un sector posiblemente con ausencia de lugares para poder compartir con otros niños, posiblemente un sector donde la seguridad no es tan buena, posiblemente este niño comparte su habitación con su mamá y no tiene un espacio de juego para poder realizar actividades de estimulación, probablemente esta casa no tiene una construcción adecuada, por tanto no es tan calentita para el invierno. Entonces también nos preguntamos, ¿de quién es la responsabilidad frente a la realidad de este niño como también tantos otros? ¿Es responsabilidad únicamente de la familia o también de todos nosotros, de cómo hemos construido también una sociedad a veces, y por cierto, el caso de nosotros, tan desigual, ¿cierto? Entonces, ante realidades como esta, que son muy frecuentes de poder observar en atención primaria de salud y que posiblemente la colega que luego va a presentar va a dar algunas directrices más claras con respecto a cómo ingresar al sistema sanitario de atención primaria y qué cumplir, qué requisitos cumplir, etc. De alguna manera la invitación que yo les hago ahora tiene relación con comenzar a entender que
cuando trabajamos desde este contexto, indudablemente que tenemos que situarnos en primer lugar desde qué escenario estamos trabajando. Y el escenario principal de trabajo de niños y niñas en atención primaria de salud se concretiza a través de un sistema intersectorial de protección social llamado Chile Crece Contigo. Me imagino que mucha gente lo ha escuchado, ¿cierto? Este es un sistema, una política intersectorial muy reconocida a nivel internacional, que fue implementada en el año 2007 por la presidenta Michelle Bachelet en ese entonces, que de alguna manera se concretiza el compromiso que hace el Estado de Chile con respecto a la Convención Internacional de los Derechos de los Niños y Niñas. En el año 89 aparece esta convención internacional donde declara cuáles son los derechos de los niños y niñas, luego de una larga trayectoria de reuniones que han intentado posicionar a la niñez como centro. Y el Estado de Chile, en el año 90, firma este convenio y dice, bueno, nosotros como Estado nos comprometemos a garantizar los derechos de los niños y niñas y a ofrecer y a brindar todo tipo de sistema que facilite el desarrollo integral de estos y estas, ¿ya? Lo que podríamos decir que ha sido una ardua controversia, sobre todo en niños que se encuentran en instituciones como Sename, entre otros, ¿cierto? Pero bueno, cierre paréntesis, de alguna manera este sistema es... yo creo que la gran respuesta desde el ámbito de la salud para poder ofrecer prestaciones y seguridad social a los niños y niñas. Y es un sistema integral que tiene por objetivo acompañar, proteger y apoyar integralmente a todos los niños, niñas y sus familias, a través de acciones y servicios de carácter universal, así como también entregando apoyo a cada quien según sus necesidades. Y eso es sumamente importante porque de alguna manera releva la importancia de entender al sujeto, en este caso al niño o al paciente, ¿cierto? O niña, como un sujeto único que presenta ciertas características que son propias de él o de ella, como también vive en un entorno familiar o comunitario que es único y que tenemos que atender a esta gran diversidad de alguna manera. Entonces, esta política o este sistema se concretiza a través de las prestaciones que son sociales, de salud, como también educativas. Y específicamente en el área de salud, podemos ver que la atención primaria participa tanto en el periodo de gestación mediante una serie de controles y talleres dirigida a las familias, como también cuando ya el niño nace, un constante seguimiento con un calendario específico, con cierto rango de edad, donde el niño o niña es evaluado y en ese entonces se determina si requiere de apoyo o no, y en el caso que requiere apoyo respecto a su desarrollo, es que ingresa a la sala de estimulación, que es un lugar donde está conformado tanto por profesionales de la educación, principalmente educadores de párvulos, como también pueden existir educadores diferenciales, como también profesionales de la salud, que usualmente está y cada vez más el fonoaudiólogo y la fonoaudióloga. ¿Ya? Yo creo que hemos tenido una trayectoria, un camino donde cada vez más se valida nuestra presencia, pero nuestra presencia no tiene que ser y no debería tener relación con únicamente mostrarnos como un profesional especialista en la comunicación, ¿ya? Y también aquí abro a la reflexión, al debate, puesto que nuestro rol no es únicamente apoyar a que el niño alcance ciertos hitos del desarrollo psicomotor, en este caso el desarrollo del lenguaje, que por cierto sí tenemos las competencias y somos los idóneos para poder ejercer ese rol. Sin embargo, cuando nos situamos en un contexto de atención primaria, nuestros aportes no tienen que ver únicamente con eso, ¿cierto? Sino que atender, tal como le mencionaba inicialmente, atender a la totalidad del niño de la mejor manera posible,
¿Ya? A todo esto le quiero pedir disculpas si es que digo únicamente niño, un tema que me cuesta todavía, pero es niño, niña o niñe, de acuerdo a como usted lo quiera ver también, ¿cierto? Volviendo atrás entonces, nuestro rol tiene que avanzar no solamente a entregar pautas de estimulación del lenguaje, ¿cierto? Respecto a ciertos hitos del desarrollo del lenguaje, sino que por una parte considerar los contextos y la realidad de cada niño para entregar esas pautas de estimulación del lenguaje, como también aportar al desarrollo integral de todos estos niños y niñas que están inscritos en el sistema de salud pública, ¿cierto? Uno sabe que gran parte de los chilenos y chilenas, cerca de un 80% está adscrito al sistema público y respecto a los niños que ingresan a salas de estimulación, específicamente la gran mayoría y casi el 80% pertenece al primero y segundo quintil. Entonces entendemos que las realidades de los niños que estamos acá atendiendo y acompañando son realidades muchas veces complejas. Y la respuesta de la familia ante sus necesidades no es únicamente qué le debo enseñar a mi hijo o qué debo esperar con respecto al lenguaje, sino que las conversaciones y el acompañamiento, la consejería que uno realiza tiende a abarcar a otros ámbitos que son muy irrelevantes para el desarrollo del niño o niña. Y desde ahí es que aparece entonces el tema de esta presentación. El tema de esta presentación tiene que ver justamente con qué aspectos o qué enfoques considerar cuando iniciamos un plan de apoyo integral para este niño o niña. Y bueno, acá aparecen algunos enfoques a conversar. No es mi intención desarrollar tan extendidamente cada uno de ellos, sino que más bien invitarlos a ustedes a tomarlos como referencia, a investigar de qué se trata, a leer sobre aquello, ¿cierto? Y a ponerlo en práctica en su quehacer fonoaudiológico. Entonces, hay algunos enfoques, por ejemplo, el enfoque de los determinantes sociales de la salud, los enfoques de derecho, el enfoque de curso de vida, el enfoque de interculturalidad, el enfoque de género, el enfoque integral de atención temprana, que son propicios para una atención realmente oportuna e integral para los niños y niñas. ¿Ya? Ahora bien, tomando en consideración lo que ya le he mencionado respecto a las particularidades que tiene un niño o niña, yo usualmente enseño esta situación haciendo un símil a un viaje que uno tiene. Cuando uno atiende a un niño, en este caso, como también personas de cualquier, digamos, edad, tenemos que comenzar a iniciar un viaje con esta persona en donde tenemos una mochila, ¿cierto? Como cualquier viaje. Estoy seguro que algunos de ustedes cuando viaja, aunque sean 2 días, ocupan una tremenda paleta, ¿no? Un tremendo bolso y le dicen a usted, pero ¿por qué te vas con tremendo bolso por solamente un fin de semana? Así como otras personas con una polera, un pantalón, se mandan un viaje de varios días, ¿cierto? Pero bueno, lo importante de esto es que cuando uno inicia un viaje, tiene que pensar en qué momentos o cómo va a ser el clima, a dónde voy a ir, y debo meter en esta mochila los elementos más apropiados para ese viaje. Y es justamente lo mismo cuando ocurre, cuando uno atiende en este caso a un niño o niña, que tenemos que tomar una serie de enfoques, ¿cierto? O miradas que pueden ser importantes a considerar en nuestra praxis fonoaudiológica, ¿cierto? En nuestro quehacer fonoaudiológico. Y es así como aparecen estos enfoques. Entonces, el primero es el enfoque de los determinantes sociales de la salud, o también en su sigla BSS. Me imagino que ustedes ya lo han escuchado en alguna oportunidad, lo ha visto en clase, lo ha visto en algún posgrado. En fin, lo importante es que usted tiene que entender que el concepto de salud se ha desarrollado durante el tiempo de manera sumamente importante y cada vez de manera más compleja.
donde ya a inicio del año 40 y tanto, la OMS apenas se creó, ¿cierto?, en un contexto luego de la Segunda Guerra Mundial, y comienza a definir lo que es salud como, ¿quién sabe alguna definición de salud? El bienestar es el completo estado de bienestar físico, psicológico y social, y no solo la ausencia de enfermedad, ¿cierto? Esa definición, que es clásica, se creó en ese entonces, luego de que antes pensaban que salud era solamente la ausencia de enfermedad. Y desde ese constructo integral, que también generó debate, ¿cierto? Y tiene ciertas limitaciones, evidentemente, es que se transformó, avanzó a lo que hoy en día se conoce como los DSS, que aproximadamente en el año 2011 se propone, ¿ya? Y se define como las condiciones en las que las personas nacen, trabajan y envejecen, incluyendo los sistemas de salud. Entonces, si se da cuenta, hay un vuelco con respecto a cómo considerar la salud de una persona, y nos invita a escapar un poquito de esta mirada tradicionalmente biomédica, ¿cierto? Y nos invita a mirar de manera más integral y considerar todos los factores, o algunos de ellos, ¿cierto?, que influyen en la salud de una persona. Y es así como este modelo, en palabras muy simples, muy rápido le voy a explicar, nos dice que estos determinantes se pueden agrupar en aquellos que son estructurales y en otros que son intermedios, o también llamados intermediarios. En el primer caso, los estructurales, tal como indica su nombre, es como la estructura. Son aquellas condiciones en las que la persona nace, ¿cierto? Y es difícil poder cambiar desde uno como sujeto individual. Entonces, aquí podemos encontrar algunas condiciones que están asociadas tanto a un contexto socioeconómico y político, como también aquellas condiciones que nos permiten ubicar dentro de un eje de desigualdad o de poder. En el primer caso, considera aspectos como la cultura, los valores, las políticas macro y microeconómicas, las políticas de mercado, el gobierno de turno, ¿cierto? Como también las políticas educativas, en fin, donde uno como persona, como sujeto individual, no puede cambiarlo de un momento a otro, ¿cierto? Sino que ya está. Así como también hay ciertas características que son, por ejemplo, la clase social, el género, la edad, la etnia y el territorio, o el territorio al cual se vive, ¿cierto? Que puede ser un territorio urbano o rural, entre otras características. Entonces, nos invita a pensar que estos factores podrían ser bastante positivos y beneficiosos, como también bastante restrictivos y limitantes para alcanzar una buena salud. Entonces, ya no da igual, por ejemplo, pertenecer o ser de género femenino, por ejemplo. De alguna manera está comprobado que las mujeres tienen cierta prevalencia o mayor prevalencia de ciertas enfermedades versus que los varones, ¿cierto? O ya no da igual, por ejemplo, pertenecer a una determinada etnia. Se sabe que la esperanza de vida de las personas que viven actualmente o que pertenecen a pueblo originario usualmente es menor a aquellos que no pertenecen a pueblos originarios, como también se sabe que los adolescentes del pueblo originario presentan mayores dificultades o problemas de salud mental a causa de discriminación en comparación a aquellos que no pertenecen a este pueblo o a este grupo en específico. Como también es evidente que si uno vive en un contexto donde está, por ejemplo, la dictadura quien rige las políticas de todas las que son importantes para un país, evidentemente van a ser restrictivas con respecto a la posibilidad de tener un mejor bienestar, ¿cierto? O la inexistencia de políticas de inclusión social, ¿cierto? O de políticas educativas que promuevan la educación inclusiva, también va a generar, lamentablemente, una base mucho más limitante para aquellos que viven en ese contexto.
¿Se entiende? Así como también quienes pertenecen a una clase social caracterizada por la pobreza, por ejemplo, ¿cierto? Indudablemente que las oportunidades en salud van a ser mucho menores. Dentro de este modelo, vivir en condición de pobreza es el factor más importante y que afecta a todos los demás factores de este modelo. Entonces, ya vivir en malas condiciones, ¿cierto? O vivir en condiciones de pobreza, ya entendemos que no va a ser tan fácil la historia de este niño, por ejemplo, ¿sí? Como también nos explica este modelo que no todo está ahí listo, ¿cierto? Sino que la persona, a pesar de vivir en esta estructura, en esta zona, va a encontrarse con una serie de factores o determinantes que podrían aumentar las oportunidades en salud o podrían disminuirlas, ¿ya? Y es ahí donde aparecen estos determinantes que son intermedios o intermediarios. Y encontramos, por ejemplo, los recursos materiales, como por ejemplo condiciones de empleo y trabajo, el ingreso de la familia, el tipo de vivienda y cómo esta está construida, el entorno residencial, si es seguro o no, ¿cierto? Como también factores conductuales y biológicos, factores psicosociales de la persona o la familia, y si existe acceso a servicios de salud. Entonces, evidentemente, la realidad o la oportunidad en salud de, por ejemplo, de una niña, ¿cierto? Que vive en condición de pobreza, en un contexto socioeconómico y político donde no está recibiendo los apoyos o no hay un Estado que garantice realmente sus derechos para tener una vida digna, ¿cierto? Y tener un desarrollo integral, sumado a que vive en condiciones que son bastante paupérrimas respecto a su vivienda, a un entorno bastante inseguro, sumado a que la familia presenta ciertas historial de enfermedades, tanto psicosociales como también desde el punto de vista biológico, y el único acceso que tiene para tener una buena salud es la atención primaria de salud. Entonces, entendemos aquí que cuando miramos a un sujeto, en este caso a un niño o niña, no solamente vale observar el diagnóstico, ¿cierto? Sino que hay que realizar una reflexión mayor respecto a su situación de salud. No es algo que esté inventando yo, ¿cierto? Este modelo lo inventé yo, sino que es una invitación que nos está haciendo la OMS a todo el mundo. Es más, cuando usted revise las políticas o guías ministeriales, va a encontrar siempre en la definición, en el prólogo o la introducción, lo que son los DSS, ¿cierto? Nos invita a no solamente a mirar la causa de un problema, nos invita a mirar las causas de un problema, puesto que una mirada biomédica respecto a la salud de una persona solamente se ubica en la causa del problema. Una mirada más bien integral y desde un enfoque de los DSS implica mirar la causa de la causa. Es un poco como yo le digo a mis estudiantes que levantemos un poquito más la cabeza, ¿cierto? Y miremos mucho más allá de lo que se puede mirar en ese instante frente a nosotros, ¿sí? Entonces, en primera instancia, la invitación entonces es a no olvidarse de este modelo o este concepto de salud, que es lo que se está usando hace ya bastante tiempo y usted tendría que ya recordarlo, ¿cierto? Otro enfoque importante es el enfoque de derechos. Y el enfoque de derechos refiere a todos los soportes básicos, los cuales se sostiene toda acción y o decisión que se emprenda en materia de niñez y adolescencia o que afecte a su desarrollo y ejercicio de derechos. ¿Ya? Entonces, de alguna manera la invitación es considerar en primer lugar que el niño o niña que tenemos al frente es un sujeto de derecho, ¿ya? Y por tanto no es el regalo de alguien, tampoco es de dominio de alguien, sino que tiene un listado de derechos que tienen que ser garantizados por ley y por el Estado, ¿cierto? Lamentablemente hoy en día vemos realidades donde la sociedad civil
como también el Estado no garantiza realmente los derechos de muchos de niños y niñas, y más bien son niños y niñas que son violentados por un sistema, es violentado por un Estado y también es violentado por las personas con las que vive. Entonces tenemos que entender que este chiquillo o chiquilla tiene los derechos, tiene un listado de derechos que tienen que ser cumplidos, ¿cierto? También pensar en un enfoque de derechos implica tomar acciones siempre o decisiones que sean de interés superior del niño o niña. Siempre tenemos que ir pensando en lo mejor, en el bienestar, en qué cosa realmente le va a generar mayor salud, por ejemplo, a este niño o niña. Y desde ahí no perder el foco, ¿cierto? Lamentablemente, me incluyo también, para mí, mi experiencia, a veces es tan difícil poder deconstruirse respecto a la mirada adultocéntrica, ¿no? Porque uno usualmente toma decisiones tanto, y sobre todo en la práctica clínica, ¿cierto? Que pensando inconscientemente muchas veces en el interés de uno, en la preferencia de uno, y se nos olvida que los niños y niñas también tienen la oportunidad de poder elegir, por ejemplo, ¿cierto? Y la oportunidad de poder participar, la oportunidad de poder opinar, si es que tiene las habilidades lingüísticas acordes, ¿cierto? Para poder hacerlo. Entonces, bueno, continuando, respecto a lo que se entiende por enfoque de derecho, también implica considerar que todo niño o niña tiene algún grado de autonomía, ¿ya? Y esta autonomía es progresiva, ¿ya? De alguna manera se entiende que si bien los niños tienen un cierto grado o tienen la autonomía necesaria para su edad, esta va a ir creciendo conforme va avanzando en el tiempo. Entonces tenemos que ser cautelosos porque también a veces se confunde esto y por una parte los niños y niñas viven en entornos donde son muy restrictivos y no dan la oportunidad de que efectivamente tengan el espacio para poder decidir por sí solos. Y por otra parte nos encontramos con contextos donde son tremendamente flexibles con respecto a las decisiones que un niño podría tomar. Entonces, a cuidar ahí un poco en la consejería que uno realiza a la familia, como también cómo uno potencia, ¿cierto?, la autonomía progresiva en un contexto de juego. Yo no voy no sé, preguntarle a un niño si realmente se quiere abrigar o no cuando el día estaba lloviendo afuera, ¿cierto? Entonces hay cosas que un niño pequeñito quizás no puede entender del todo, pero sí lo que se sugiere es que la elección siempre tiene que estar presente, sobre todo en edades tempranas, ¿cierto? Es decir, es recomendable mostrar alternativas a un niño bien pequeñito y que él o ella pueda elegir y que aprenda a elegir y en consecuencia a desarrollar la autonomía, ¿cierto? También lo que considera un enfoque de derecho refiere a la igualdad y no discriminación. Y eso lo podemos ver que se puede implementar tanto en un contexto familiar, en un contexto de comunidad, en el contexto de atención fonobiológica, como también en un contexto institucional, como un jardín o una escuela, o un CESFAM, ¿cierto? U otra institución de salud o de educación, como también un Estado que realmente garantice la inclusión de todos los niños y niñas, ¿cierto? También, como le explicaba anteriormente, la participación debe ser un eje en el cual se tiene que pensar siempre. Lo más sustancial de un enfoque de derecho implica que los niños y niñas tengan la posibilidad de participar en la toma de decisiones en la cual ellos se ven involucrados y afectados, ¿cierto? Incluso la Convención declara que los niños y niñas deberían participar en situaciones donde se tomen decisiones de poder, ¿cierto? Que se les pida la opinión, sobre todo cuando se va a crear algo respecto a ellos mismos, ¿no? Entonces, suena súper obvio, pero si usted, por ejemplo, revisa la política nacional de primera infancia en Chile,
que fue elaborada en el año 2015, parece, ¿sí? 2015 hasta el año 2025 debería estar vigente, se supone. Creo que es solo rango de año, no recuerdo bien, ¿ya? Pero de alguna manera esta política de infancia en Chile fue construida principalmente a partir de la opinión de los adultos y en ningún caso participaron los niños y niñas y adolescentes. Entonces, bueno, ahí también hay tarea pendiente para nuestro país. Y en consecuencia, quienes deben garantizar que los derechos de los niños y niñas sean cumplidos somos todos nosotros. Es decir, el Estado, la familia y la sociedad completa. ¿Ya? Entonces, uno se encuentra con situaciones que son de vulneración de derechos. Por ejemplo, se da mucho en la atención primaria, o al menos para mí esa la estimulación, la validación de ciertas formas de crianza, ¿cierto? O estrategias que utilizan los padres para poder contener un llanto de un niño, o validan mucho el golpe, ¿no? Como un elemento que es a conocimiento popular como algo que funciona. Y nosotros sabemos mucho más cuando trabajamos con niños que posiblemente tengan alguna condición del neurodesarrollo, que las conductas desafiantes tienden a ser muy, digamos, frecuentes. Y la familia muchas veces pierde ahí, se olvida un poco de esto, ¿no? Y tenemos que estar atentos a eso. Bueno, continuando con otro enfoque, tenemos el enfoque de curso de vida. Este enfoque aborda la vida o a la persona como un sujeto que vive en un continuo y reconoce diferentes ámbitos del desarrollo humano y que este camino implica un largo trayecto que es individual, que se acumulan experiencias y que son influenciadas por un contexto social, familiar, económico, ambiental y cultural. ¿Ya? Entonces, el enfoque de curso de vida se contrapone a un enfoque de ciclo vital, ¿ya? Porque el ciclo vital principalmente considera al desarrollo de una persona más bien desde el punto de vista biológico, representa un ciclo que es ordenado, ¿cierto? Y no considera la individualidad de la persona. En cambio, un enfoque de curso de vida, el enfoque de curso de vida establece que no solamente eso garantiza la vida de una persona, sino que también hay una serie de factores. Y de hecho, el enfoque de curso de vida se desprende de alguna manera del enfoque de los DSS, ¿ya? Y ahí está también declarado en una guía ministerial del 2015 del Ministerio de Salud. También está en la Política Nacional de Primera Infancia, usted lo puede revisar en el programa Chile Crece Contigo, siempre se va a hablar de curso de vida, ¿ya? Y esto va no solamente para niños, sino que para todas las personas dentro de la etapa del curso de vida, ¿ya? Y desde ahí, bueno, considerar algunos términos clave. La trayectoria, como le explicaba, este camino que realiza una persona es un camino único, influenciado por una serie de situaciones, ¿cierto? Y que no son predecibles, ¿ya? Para lo que sí es una etapa dentro del ciclo vital, ¿cierto? En cambio, en curso de vida, más bien hay aspectos que son predecibles y otros que no, puesto que dependen de la individualidad de la persona. Luego, la transición. Dice que acá siempre una persona, desde cuando nace, se va a enfrentar a una serie de situaciones que lo van a obligar a flexibilizar, a adaptarse al problema y desde ahí a seguir creciendo, ¿ya? Entonces, las situaciones o problemáticas que pueden suceder en el trayecto de una persona son parte de la vida de una persona, ¿cierto? Y sería deseable que cualquiera de nosotros nos adaptáramos a esas realidades. También explica que dentro de este enfoque revela la importancia de los momentos significativos. Sobre todo los niños podríamos pensar, ¿cierto? Que habrá momentos en la vida que van a ser tremendamente importantes para esta persona y que van a generar un aprendizaje y un impacto en la vida de esa persona. Y también ahí nos invita a nosotros a cómo como profesionales que atendemos y trabajamos con niños y niñas, generamos esos momentos significativos.
¿ya? Que a pesar de toda la condición, de toda la realidad social que vive ese niño o niña, aún así ve ese espacio de encuentro con usted, o conmigo en este caso, como un momento de tremendo significado, de afecto, de respeto y sobre todo aprendizaje. ¿Sí? Y también hay que considerar las ventanas de oportunidad. Dice que habrá momentos dentro de la trayectoria de una persona que en donde ya sea por una explicación del neurodesarrollo, ¿cierto? U otro factor, va a estar tremendamente ávido para poder aprender. ¿Sí? Entonces sería el caso de los niños y lo podríamos llevar inclusive a lo que se llama las ventanas de oportunidad, como los periodos críticos y los periodos sensibles, ¿cierto? Como también la neuroplasticidad. Avanzando ya queda poquito, el enfoque de género, ¿sí? Esto apunta a un conjunto de prácticas, símbolos, estereotipos, creencias, normas y valores sociales que se construyen a partir de la diferencia sexual, a la que define y prescribe modos y posibilidades de hacer y hacer diferenciados por hombres y mujeres desde la primera infancia y a lo largo del curso de vida. Entonces, nos invita a mirar mucho más a ampliar la mirada, ¿cierto? A entender que la diferencia sexual no determina, ¿cierto? Los roles o las funciones que puede cumplir un sujeto en la sociedad, ni mucho menos un niño o niña, ¿cierto? Tenemos que tener cuidado ahí porque uno a veces, como vivimos en un sistema de sexo y género patriarcal, capitalista, colonial y heteronormativo, a veces se nos olvida y tenemos prácticas como, por ejemplo, no sé, si tenemos a un niño al frente, uno tiene los premios, ¿cierto? Solamente para premios de niños, ¿cierto? Y son solamente figuritas de superhéroes, por ejemplo. ¿Cierto? Y si es de niña, solamente princesa. Más bien tenemos que desligarnos un poco con respecto a eso y sobre todo la atención primaria, ¿cierto? Perdón, atención temprana que nos invita a que las estrategias tienen que ser principalmente de un enfoque naturalista, donde el niño o niña sea quien guíe en parte el proceso de interacción y en ello conlleva que el niño escoja elementos que son de su propia preferencia, ¿cierto? Y la idea es que podamos ofrecer también esa oportunidad. Luego está el enfoque intercultural que nos invita a reconocer la diversidad cultural, otorgando legitimidad a las representaciones, concepciones y prácticas culturales distintas. Y esto puede ser dirigido a pueblos originarios, religiosos, lingüísticos o migratorios, y que tienen, digamos, como vivencia preservar su cultura, ¿cierto? O a profesar y practicar su propia religión o a emplear su propio idioma. Entonces también nos invita un poco a ser sensibles respecto a ciertas prácticas propias de la familia en la cual el niño o niña se encuentra inserto. Por lo tanto, ¿qué implicancias conlleva la atención integral de un niño o niña en contexto de atención primaria de salud? Bueno, aquí quizás un tanto para poder resumir lo que he hablado hasta ahora, que implica considerar en nuestras prácticas fonoaudiológicas las particularidades del desarrollo del niño o niña, el cual fue influenciado por su entorno y entorno comunitario y comunidad. Promover un desarrollo integral de la niñez, resguardando el derecho a crecer en entornos respetuosos en cuanto a la crianza y motivadores para la estimulación. El fonoaudiólogo o fonoaudióloga deberá entonces propiciar espacios en donde el niño o niña sea respetado y se le ofrezca la oportunidad de crecer de manera plena. Y yo creo que eso es uno de los grandes desafíos que uno tiene desde el rol que uno ocupa como profesional de sala de estimulación. Recibir casos que son tan complejos, tan difíciles de poder uno ayudar por sí solo, y nos invita a nosotros, en primer lugar, a actuar en red, a actuar en equipo, ¿cierto? Y también a entender que hay una familia que necesita de un apoyo, de una orientación, necesita de conversación, ¿cierto? Y bueno, siempre con el fin último de que este niño o niña crezca de la mejor manera posible. Gracias.
Eh, Muchas gracias, Pablo, por tu presentación. Ahí está el público, los invitados reaccionando con muchos sí. aplausos. Yo no sé cómo ver las reacciones, me cuesta ver esto de acá. Aparecen como en la pantalla general, ¿no? Ah, ya, ya, perfecto. Yo te cuento de todas maneras que hay muchos aplausos. Bueno, no sé si alcanzamos un tiempo de preguntas o algo, un par de minutos, ¿sí? Sí, si es que alguien tiene alguna pregunta, puede utilizar el recurso ahí de Teams de levantar la mano, o O bien... comentario, o contar algo que quiera, lo que quiera en realidad. Contar lo Exacto. que cocinó hoy día, quizá lo que cocinó, también lo quiere, si lo quiere contar, cuéntelo nomás, no hay ningún problema, un espacio seguro para conversar. Claro. Alguien... mientras alguien se anima, yo tengo algunas preguntas. Hay algo que quizás no está tan relacionado con los enfoques, pero, y lo pregunto más bien quizás desde mi ignorancia en relación al área infantil, porque mencionaste por ahí que el Chile Crece Contigo es el programa es hasta los 9 años. Mira, sí, bueno, efectivamente en sus inicios fue planificado para que sean atenciones desde los 0 hasta los 4 años de edad, entendiéndose que luego los apoyos de los niños y niñas podrían recibirse dentro del contexto educativo formal, ¿cierto? En el año 2015 se amplió el rango de edad y se amplió hasta los 9 años. Sin embargo, cuando uno en la experiencia misma nos damos cuenta que lamentablemente aún sigue el enfoque en niños pequeños, sobre todo los niños más pequeños, puesto que hay ciertas metas propias de la atención primaria que se deben cumplir. Por tanto, específicamente en mi caso, sigo viendo pequeños menores de 4 años y hay ciertos programas de salud mental, por ejemplo, como el PASMI, que sí tienen la oportunidad de atender a los niños más grandecitos, pero no son terapias como, o atenciones como, digamos, con un plan tan determinado, más bien son consultas, son controles que podrían ser frecuentes en cierto rango, pero no hay un seguimiento realmente de varias sesiones, ¿cierto? Pero bueno, en el papel hasta los 9 años, eso es lo que se declara. Sí, Pablo, no te ve, no sé si tienes tu cámara apagada. ¿Ahora sí me veo? ¿Ahora sí? Por ahí parece que, ahí sí. Ahí sí. Perdón, yo estaba haciendo gestos y todo, o sea, nadie vio nada, o sea, yo estaba... Pero me Claro, pero ¿cómo me dice ahora colega? No quiero que apareciera. ahora sí. Ya. Porque mi duda era precisamente qué pasa desde la atención primaria con la población más juvenil, más adolescente. No sé si el programa del adolescente lo cubre de alguna manera, porque también hay metas asociadas a ese segmento. La verdad es que no, la verdad es que desde atención primaria y específicamente Chile Crece Contigo no contempla objetivos específicos para el trabajo de niños y adolescentes más grandes, ¿no? Puesto que también la inserción, me imagino que la colega luego lo va a explicar, pero en este caso se acota un poco a la cantidad de niños, por ejemplo, entonces se hace un cálculo más o menos de cuántos niños hay en el sector, entendiéndose que la atención primaria, su equipo profesional y los objetivos a trabajar están insertos, se proponen en base a la realidad local. Entonces, por ejemplo, mi CESFAM, que se ubica, yo trabajo en 2 CESFAM. El CESFAM de Rodelillo se ubica en el cerro de Rodelillo, acá en Valparaíso, y atiende una cantidad muy numerosa de niños porque en el sector hay muchos niños, hay muchos jardines, muchos por ahí. Y tiene la necesidad de contar con mayor hora tanto de fonoaudiólogo como de educadora de párvulo. Pero el CEFAM de Placilla no tiene esta realidad quizás tan numerosa de niños y niñas y por tanto las horas para poder trabajar son menores, ¿cierto? Pero los enfoques o los planes a trabajar siempre se van a adecuar a la realidad local. Por tanto, puede que exista algún CESFAM que tenga esa posibilidad y le da el rol del fono para poder trabajar con adolescentes o niños que son más grandes y se le da esa venia, pero en realidad no ha sido, y he conocido en realidad ninguna otra. Bien. No sé si es que alguien de los asistentes tiene alguna pregunta.
Yo tengo otra, pero quiero darle espacio a los invitados, de los participantes. Pueden levantar su mano por el micrófono. Ahí hay una pregunta de Isidora. ¿Cómo fue, dice ahí para el fonoaudiólogo Pablo, para ti la decisión de dedicarte al área de niños? Bueno. Mire, esa pregunta es un secreto la respuesta. No, lo voy a decir igual, lo voy a decir igual. Yo cuando estaba en la universidad, cuando era estudiante, yo siempre pensé en trabajar con personas mayores. Y de hecho, hice muchos cursos en el área cuando era estudiante. Pasé por prácticas también en esa área y cuando salí también atendí un tiempo a personas mayores y sobre todo de evolución, demencia, etcétera. Pero me ocurrió que, bueno, yo pensaba que nunca iba a trabajar con niños y niñas, o no sé, quizás como hay ciertos sesgos o estereotipos también, y decir, bueno, no sé, como que, en fin, pasaron muchas cosas, yo creo, por mi mente, año 2011 por ahí, y, y al momento que pasé por práctica profesional en una escuela de lenguaje, ahí, bueno, ahí me cambió mucho el sentir con respecto a esta área, y cuando salí de la universidad, la primera oportunidad laboral concreta que tuve fue en esa misma escuela de lenguaje, algunas horitas, y desde ahí ya creo que me enamoré de esta área y creo que todos los años, bueno, aprendo cosas nuevas también de la misma familia, de los mismos niños, y creo que la mejor área para poder trabajar, perdone colega que lo diga, pero el área infantil es al menos a mí me apasiona y me gusta mucho para poder ahí ejercer mi rol, pero evidentemente que ha sido un camino, ¿ya? Ha sido un camino de poder descubrir. Bien. Yo tengo otra opinión sobre cuál es la mejor área, pero no lo voy a decir. Otra pregunta de Alexis dice: hola Pablo, ¿qué sabes del plan piloto de las salas de estimulación para trabajar con niños con necesidades? Excelente pregunta. Bueno, desde este año, entiendo, o a finales del año pasado, el programa Chile Crece Contigo estableció sala de estimulación o proyectos dirigidos a niños con necesidades educativas permanentes, perdón, con necesidades de salud, niños y adolescentes con necesidades de salud, específico o especial, algo así la sigla. Entonces, principalmente niños, por ejemplo, con TEA, o con síndrome de Down, u otro tipo de condición, y que actualmente se encuentra en un plan piloto en algunas ciudades de Chile. Y me imagino yo que están evaluando el efecto positivo de este para luego implementarlo a nivel nacional de manera más progresiva. Así como nosotros, como fonoaudiólogos, de manera progresiva, aparecimos en salas de estimulación, también me imagino que este programa, de manera progresiva, se va a instaurar ojalá que en todo Chile, y sí o sí trabaja fonoaudiólogos y fonoaudiólogas, o sea, es parte del equipo profesional que debe estar, puesto que los niños y niñas que son parte de ese programa o plan requiere de atención especializada. Y ojalá que, fíjate que, ojalá que se proyecte pronto a nivel nacional, porque hay una desigualdad tan grande con niños y niñas que se les confirma una condición, un diagnóstico, cuando son pequeños y no les queda más que esperar ingresar a la educación regular con un programa de integración escolar para recibir apoyo de fonoaudiólogo u otro profesional, puesto que no tienen los medios para poder llegar a una atención particular. Entonces, los niños de 3, por ejemplo, 3 años a 4 años, cuando se les diagnostica finalmente TEA, por ejemplo, se encuentran en un panorama muy desigual, mucho más en un país donde no hay una ley de autismo que garantice los derechos de estos niños y niñas. Así que ojalá que se imparta pronto a nivel nacional. Mira, muy interesante. Y tenemos otra pregunta más, la última que vamos a realizar, dice, ¿cuál sería el tip para llegar a niños que quizás durante la terapia presentan un rechazo? Ya sea al profesional, a la sala o quizás también al entorno. Miren qué interesante la pregunta. Yo creo que, mira, siempre cuando uno trabaja con niños y niñas, implica una reflexión con respecto a uno, en cómo se posiciona frente a un niño o niña, ¿sí? Entonces, ello conlleva que, en primer lugar, tenemos que entender que todos tenemos un niño o niña adentro, que tenemos que plasmarlo, llevarlo ahí en ese escenario, implica perder la vergüenza, implica
asombrarse de cosas que quizás para un niño sí podrían ser asombrosas, implica dejar a un lado la mirada adultocéntrica, implica alegrarse por cosas que son muy pequeñitas, implica jugar de manera repetitiva con un elemento que sube y baja y uno también disfrutarlo. Entonces, yo creo que la mayor clave o el gran secreto que uno debe tener es nunca perder de vista que uno también puede presentar a su niño o niña en ese momento. Y estoy seguro que cuando uno hace eso, siempre resulta, siempre hay un buen recibimiento de este pequeñito que está al frente para poder seguir indicaciones, seguir un juego, y en este caso un plan de apoyo. Muchas gracias, Pablo. Y ahí, bueno, también todos los enfoques que nos mencionaste hoy día y su importancia. Muchas gracias. Mira, la última que vamos a hacer, pero está de Natalia, para darle el paso ya a Paulina. Dice ahí, quisiera preguntar si es que has realizado alguna asesoría en lactancia materna en atención primaria, ¿qué profesional lo realiza? Gracias, interesante pregunta. Mira, la asesoría en lactancia materna, bueno, en mi contexto de trabajo lo realiza la enfermera y nutricionista. En mi caso no he tenido la oportunidad de avanzar a esa área de estudio. La verdad es que uno, cuando trabaja con niños y niñas, tiene que también ir decidiendo con qué más complemento mi ejercicio profesional. Sé que muchas fonoaudiólogas y fonoaudiólogos son consejeros de lactancia materna y entiendo que también ellos ejercen esa labor dentro de la sala de estimulación. ¿Ya? En mi caso, yo no lo hago, pero sí, por ejemplo, la educadora de párvulos, si bien no está certificada, pero tiene conocimientos súper apropiados para ejercer algún tipo de asesoría. Pero claro, si está el fono capacitado, indudablemente que tiene que pedir ahí el respaldo de CESFAM para poder ejercer también ese rol, de todas maneras. Muchas gracias, Pablo, por tu presentación y por tu respuesta. Esperamos tenerte muy pronto nuevamente con nosotros. Muchísimas gracias por la invitación y que tengan linda jornada. Muchas gracias por escucharme tanto rato también, que hablo muy rápido a veces. Le mando un abrazo. Muchas gracias. Nos vemos. Chao, chao. Y bueno, después de esta interesante presentación, le queremos dar la bienvenida a nuestra segunda expositora. Belén ya la presentó al inicio, así que le damos la bienvenida a Paulina. Ya estás por ahí. Así que bienvenida, Paulina. Sin más preámbulos, te dejamos para que puedas entonces compartir tu presentación. Les recordamos también, mientras tanto, perdón, Paulina, que está en el chat la encuesta de satisfacción, para que la puedan ir respondiendo, es bien breve, así que está por ahí también ya en el chat. Paulina. Hola Consuelo, hola María Belén, gracias. Tuvimos algunos problemas técnicos, pero ya los solucionamos. Voy a compartir la presentación y ahí les voy a ir conversando un poquito ya. Ahí ya la estamos viendo. Ya, ahí la pueden ver, ¿cierto? Sí, ya, ahí sí. Súper. Ya, bueno, para iniciar, presentarme un poco, yo me llamo Paulina Zapata, soy fonoaudióloga, trabajo en atención primaria desde abril del 2009. De hecho, escuchaba al colega Pablo me da un poco de risa, porque cuando él hablaba de esta inserción del fonoaudiólogo, recuerdo uno de los hitos que me marcó, que fue que cuando yo ingresé a APS, nosotros pusimos como una iniciativa replicable la inserción del fonoaudiólogo en las salas de estimulación, que no estaba considerada. Tenía un enfoque que estaba súper orientado a las educadoras de párvulos. Por tanto, lo presentamos y resultó dentro de las primeras réplicas del Cuando copiar es bueno del Chile Crece. Así que si lo buscan, la primera es la del 2009 y salgo yo. Era la iniciativa replicable, ingresar a la APS en el Chile Crece. Y en ese momento era la única fonoaudióloga que estaba en eso. Por eso lo encontraron así como, wow, era algo máximo que podía suceder en ese momento. Ya, lo que yo les voy a contar un poco tiene que ver con esta experiencia que yo he tenido en APS. Ya, como les digo, ya llevo 12 años y medio trabajando en esto y he tenido un recorrido bastante amplio, desde el ingreso a través del Chile Crece,
Después, atenciones en el ciclo vital, se nos dio la oportunidad acá en el CESFAM, y eso tiene que ver con iniciativas propias de este CESFAM, no es necesario que lo tengan otras comunas, de poder ampliar esta gama de oferta que nosotros dábamos fonoaudiológicamente. ¿Ya? Entonces empezamos a atender, por ejemplo, a pacientes que pertenecían al programa de dependencia severa, que tenían alguna secuela de algún accidente vascular, de algún cáncer u otras situaciones que los tenían en situación de postración. Y también empezamos a atender a no solo niños que eran del Chile Crece, otras edades también, ¿ya? Y se fue ampliando este campo tanto que después yo ya no fui solo capaz de solventarlo y tuvimos que contratar a otras fonoaudiólogas. La comuna que yo trabajo en ese año tenía aproximadamente 16.000 habitantes, hoy día somos 17.800 y tenemos hoy en día 3 fonoaudiólogas trabajando en la comuna, lo que es súper bueno. Entonces mi primer consejo siempre es que uno no es imprescindible, chiquillos, y uno tiene que hacer ver la importancia de tu carrera, de tu trabajo y compartir esto con el resto, ¿ya? Fuimos haciendo la necesidad, llegó una segunda colega. Con mi colega fuimos haciendo la necesidad, llegó una tercera colega, ¿ya? Y no es una persona que te viene a pisotear, es una persona que viene a colaborar contigo, ¿ya? Entonces, lo primero que nosotros tenemos que entender qué es la APS. Las personas nos dicen APS. APS, su sigla, Atención Primaria de Salud, y la base es que nosotros somos la puerta de entrada al sistema público de salud, ¿ya? Este es el primer nivel que tienen contacto los individuos, las familias, la comunidad con el sistema de salud público y podemos brindar una atención ambulatoria a través de los centros de salud o bien hoy conocido como centros de salud familiar, ya CESFAM, que es lo que nosotros hoy día estamos trabajando. ¿Cuál va a ser nuestra puerta de entrada? Según mi criterio, la puerta de entrada que hoy día nosotros tenemos es a través del Chile Crece, ¿ya? A través del Chile Crece y las modalidades de apoyo al desarrollo infantil, también conocidas como MADIS, ¿ya? A través de un manual que existe que se llama Apoyo y Seguimiento al Desarrollo Psicosocial de Niños y Niñas de 0 a 6 años, que tiene como objetivo orientar al equipo de salud. Nosotros vamos a encontrar toda la evidencia que nosotros necesitamos, ya recomendaciones, estrategias para poder trabajar con los niños, ¿ya? Este manual es básico y a pesar de que claramente no dice específicamente fonoaudiólogo, hay en él conceptos claves que nosotros tenemos que dominar si nosotros vamos a trabajar en APS y vamos a insertarnos, por ejemplo, en una sala de estimulación que hoy día están más de moda, por decirlo de una manera, pero que es súper bueno porque están trabajando con una población que era muy vulnerable, que es la población infantil, ¿ya? Entonces, este Chile Crece Contigo, que es un sistema de protección integral a la primera infancia, tiene por objetivo ofrecer a la población infantil, a través de un sistema integrado, intervenciones y un trabajo adecuado a todas sus necesidades, ¿ya? Va a ser un trabajo que va a ser individualizado. Entonces, cuando el niño ingresa a la sala de estimulación, este equipo que va a conformar, la educadora, el kinesiólogo, el fonoaudiólogo que esté trabajando ahí hoy día, gracias a Dios, también se han ido incorporando terapeutas ocupacionales, ¿ya? Nosotros vamos a hacer un plan que va a ser acorde a cada familia y a cada niño que vaya ingresando, ¿ya? Y como les decía, para mí hoy día es la puerta de entrada que nosotros estamos teniendo a la APS, que antes probablemente no existía, ¿ya? El Chile Crece Contigo considera acciones en 3 niveles de la red, ¿ya? Y tienen que ver desde que una mamá se entera, por ejemplo, que está embarazada, ¿ya? Enfatiza cuidados prenatales, enfatiza acciones en el control de salud del niño, establece intervenciones a esta población infantil en los rezagos y los déficits, ¿ya? Y establece acciones que van a fortalecer el desarrollo local, favoreciendo un crecimiento adecuado y óptimo para estos niños. A modo general, el Chile Crece va a buscar que todos los niños y niñas se beneficien con estrategias de promoción. Acuérdense que la base de la APS, la base de esta pirámide, ¿cierto?, va a ser la promoción y la prevención. Entonces, si nosotros hacemos un trabajo adecuado, vamos a evitar que esta persona llegue a otros niveles, ¿ya?
Por ejemplo, si yo trabajo en un adulto, ya un adulto hipertenso, ya yo lo logro controlar, lo trabajo a través del equipo, el médico, la nutricionista, la enfermera, qué sé yo, haciendo ciertas modificaciones, voy a prevenir que después genere una crisis hipertensiva u otra cosa donde tenga que llegar, por ejemplo, a una derivación de un hospital. O quizás a futuro, ni Dios lo quiera, a un infarto al miocardio, por ejemplo, donde ya tendría que llegar a un nivel terciario. Lo mismo pasa con los niños. Si yo tengo un niño con un desarrollo normal que no tiene nada asociado, donde yo pueda decir, ya, esto podría estar produciendo esta cosa, ¿ya? ¿Por qué este niño está con un déficit en su desarrollo? Entonces yo voy a generar estrategias orientadas a esa familia y a ese niño para que esto se recupere. Haya una recuperación de ese déficit que este pequeño está presentando y no se vuelva a repetir. Porque también puede ocurrir en situaciones donde hay situaciones recidivas, donde estos niños vuelven a ingresar a la sala de estimulación en próximos controles donde vemos que aún no alcanzan el desarrollo que nosotros esperamos. Ya, también considera el Chile Crece y este protocolo de seguimiento que hay muchos niños y niñas que necesitan actividades de prevención. Y si nosotros lo trabajamos bien, hay un reducido número de niños y niñas que requieren actividades de recuperación y rehabilitación. Ya, dentro de este manual nosotros nos vamos a encontrar con tres tipos de riesgos, ya, que pueden afectar el desarrollo integral infantil de los niños y nosotros tenemos que entenderlo, ya. Esto se va a detectar a través de una pauta que luego se las voy a mostrar, pero nosotros tenemos que entenderlo, porque nos van a decir, ya, este pequeño también tiene que ingresar a la sala de estimulación, no solo porque presenta un déficit, sino porque presenta un riesgo en su desarrollo infantil. Y estos pueden ser tres: riesgo biológico, riesgo medioambiental o riesgo establecido. El riesgo biológico, en esta categoría cae cualquier evento que pueda ser potencialmente nocivo y que pueda afectar la etapa prenatal como la postnatal. Por ejemplo, el bajo peso al nacer, hipoxia, alguna dificultad en el crecimiento durante el primero o segundo año de vida, infecciones del sistema nervioso, desnutrición. Todo esto lo van a encontrar, y voy a retroceder, en este librito que yo les colocaba acá, que está en línea, está en la página del MinSal, ¿ya? O si bien ustedes lo colocan con este nombre, Manual para el apoyo y seguimiento al desarrollo psicosocial de los niños de 0 a 6 años. Ya, es el único que está, no ha salido otro. Después tenemos el riesgo medioambiental, que tiene que ver con las condiciones propias de cada región, de cada lugar, ¿ya? Y que pueden variar de un lugar a otro: el nivel socioeconómico, la educación, la interacción de los padres con los niños, la integración o desintegración de la familia, la falta de acceso a los servicios de salud, que aunque ustedes no lo crean, quizás la mayoría de ustedes pueden ser de Santiago u otras situaciones, pero cuando trabajamos en regiones, como lo hago yo, ustedes dicen, no, pero sí, es súper fácil llegar. No, yo tengo familias que tienen que tomar 2 autobuses para poder llegar y se demoran por lo menos 1 hora en poder asistir. Entonces, si tú les dices, tiene que venir a la sala de estimulación, primero te miran así con unos ojos gigantes de huevo y después dice, pero señorita, voy a tener que gastar plata, pasajes, y no le encuentran mucho sentido. Entonces tienes que tener la forma de poder motivarlos a venir y poder explicarles de forma sencilla lo que va a significar que tú trabajes con su hijo, ¿ya? Y el riesgo establecido tiene que ver con enfermedades de etiología conocida o desconocida que puedan afectar el desarrollo psicomotor del niño. Por ejemplo, algunas patologías como el síndrome de Down, malformaciones, ya enfermedades neurológicas, tumores, etc. Entonces ya vamos entendiendo los primeros conceptos que si yo, fonoaudiólogo, vengo a trabajar a la sala, me van a decir. Ya entonces me va a hablar la enfermera y me va a decir, ¿sabes qué, Paulina? Te voy a hacer una derivación a un niño que tiene un riesgo en el desarrollo integral infantil, ¿ya? Que fue detectado a través de esta pauta. Pauta de detección de riesgo biopsicosocial. Esto está en un libro que se llama Orientaciones para las modalidades de apoyo al desarrollo infantil, que también está en la página del MinSal. ¿Ya? Entonces, ¿qué dice esto? Que el niño, al presentar al menos una de estas características, va a ser derivado. Y sobre todo si presenta las características 17 y 18. ¿Ya? Y esta derivación va a estar condicionada, ¿ya? Porque, que es lo que vamos a hablar después, las orientaciones establecen cómo lo tengo que trabajar y de qué forma, ¿ya? Ahora, también tengo que entender cuando me hablan de evaluación de desarrollo psicomotor, y hay diferentes instrumentos. Entonces ahí nosotros vamos a poner mucho ojo. No somos enfermeros, no las vamos a aplicar nosotros, pero sí los tenemos que entender.
¿Ya? ¿Y cuáles son estas pautas de evaluación de desarrollo psicomotor? Existe una pauta que se llama EEDP o Escala de Evaluación del Desarrollo Psicomotor que se aplica entre los 0 y 24 meses. ¿Ya? Esta pauta tiene 75 ítems y lo que va a evaluar son áreas de coordinación, lenguaje, social y motor. Y va a permitir clasificar el desarrollo psicomotor del niño en un diagnóstico normal, en un diagnóstico en riesgo o en un diagnóstico en retraso. Y también considera la posibilidad de que un niño tenga un puntaje normal, pero con una o más áreas en déficit. Eso quiere decir que si yo voy a evaluar toda esta pauta, si yo sumo todos los puntos, va a decir, tiene 100 puntos, le alcanzó para que era normal. Pero si yo evalúo cada uno de estos subítems, coordinación, lenguaje, social o motor, resulta que el lenguaje y el área motora están en 50. Eso se llama normalidad con rezago, ¿ya? Y se va a entender por casos de déficit cuando nosotros hablemos de riesgo o retraso. Ya eso también está dado por los porcentajes obtenidos en la prueba. ¿Cuándo voy a aplicar esta prueba? Esta prueba la voy a aplicar principalmente a los 8 meses y al año y medio. ¿Ya? Entonces, a modo resumen, nos vamos a encontrar con un desarrollo normal, con situación de rezago, con un diagnóstico de riesgo o retraso también conocido como déficit. Pauta que nosotros podemos encontrar, pero que es una pauta de tamizaje, que más bien nos va a decir, ojo, si esta pauta está alterada, existe una alta posibilidad de que el EDP o el TEPSI que se aplica a los 3 años puedan salir mal, ¿ya? Entonces esta va a ser una pauta que va a ser cualitativa, la otra era cuantitativa, el EDP. Esta pauta cualitativa contiene algunos ítems, uno que otro, que fueron seleccionados desde el EDP, ¿ya? Y me va a permitir dar una ojeada rápida hacia alguna alteración del niño en cierta edad. Tiene 20 ítems para las áreas de lenguaje, social, coordinación y motora y se aplica en edades de 4 meses, 1 año y 2 años. Antes se aplicaba en 5 etapas, ya, pero ahora se han reducido algunas y eso tiene que ver con cosas propias de los centros de salud, ¿ya? Y aquí lo que vamos a encontrar va a ser un niño que pueda tener una pauta breve normal o una pauta breve con rezago, que no es lo mismo que la normalidad con rezago que vimos en el EDP. El rezago aquí está asociado a la alteración, o sea que no cumplió al menos 2 ítems de los que se presentan en cada edad, ¿ya? Aquí vamos a encontrar a modo resumen 2 situaciones, normalidad y rezago. Y por último tenemos el TEPSI, que se aplica entre los 2 y los 5 años, pero en general en los centros de salud se evalúa en el control de los 3 años del niño, ¿ya? Y este tiene 52 ítems que van a evaluar lenguaje, coordinación y motricidad y nos va a permitir clasificar el desarrollo de los niños en normalidad, riesgo y retraso, ¿ya? Y al igual que el EDP, nos va a poder arrojar una situación de normalidad con rezago, ¿ya? O sea, que el puntaje total esté normal, pero que un ítem o más de un subítem esté bajo lo esperado. Y nos podemos encontrar, igual que en el EDP, podemos encontrar una situación de normalidad, de déficit, o sea, de riesgo o de retraso, o una normalidad con rezago. Y si nosotros nos vamos a la calendarización de la evaluación del desarrollo psicomotor, vamos a ver que los niños pueden ser evaluados en cualquiera de estas etapas, ¿ya? Pauta breve a los 4 meses, 12 meses, 15 meses o 21 meses, y los 24. El EDP a los 8 meses y al año y medio, y el TEPSI a los 3 años. Por tanto, va a pasar que un niño vino al control de los 2 años con la enfermera, ¿ya? Entonces yo voy a decir, vino a los 2 años, le aplicaron pauta breve. Y me lo derivó. O sea, me lo derivó porque tiene una pauta breve con rezago. O sea, que algún ítem o algún subítem no los cumplió. Entonces, estos son conceptos básicos que nosotros vamos a entender. Me derivó un niño a los 3 años. A los 3 años, ¿por qué me lo habrá derivado? Porque le aplicó el TEPSI. Entonces, el TEPSI estaba con algún déficit, ¿ya? O sea, que tenía algún riesgo, un retraso, o bien tenía alguna normalidad con rezago y principalmente derivada en el área del lenguaje. Entonces ya vamos entendiendo un poco los conceptos de las situaciones que nosotros estamos viviendo, ¿ya? Y aquí es súper importante marcar lo que les decía delante. La normalidad con rezago nosotros la vamos a apreciar en el EDP y en el TEPSI, pero no es igual a la pauta breve, que es esta pauta que es cualitativa, ¿ya? Que me va a dar una señal de alerta que aplico a las distintas edades que yo les nombré antes y que me puede dar alterada o rezago, ¿ya? No es lo mismo. Ahora bien, y aquí es donde vamos a poner atención.
El programa de apoyo al desarrollo biopsicosocial viene fortaleciendo prestaciones, ¿ya?, para dar una atención integral desde la gestación, nacimiento y vigilancia de salud durante el desarrollo de la infancia del niño, ¿ya? Y esta prestación nosotros las vamos a encontrar principalmente en APS a través del programa de salud de la mujer y el programa de salud de la infancia. Cuando nosotros lleguemos a trabajar, vamos a ver que hay jefes de programa, ¿ya?, en APS. Entonces, este jefe de programa son personas que lideran técnicamente estos programas. Programa de salud de la infancia, con todo lo que implica las prestaciones que se entregan en ese programa. Programa de salud de la adolescencia, de la mujer, del adulto mayor, programa de salud mental, por ejemplo, programa de salud ontológico, ¿ya? Y en cada uno de estos podemos ir encontrando prestaciones, ¿ya? Y en cada uno de estos podemos ir encontrando prestaciones en las que nosotros podemos apoyar, ¿ya? Entonces, ¿por qué es importante la estimulación que nosotros podamos prestar, y no solo nosotros, la educadora, este trabajo multidisciplinario que va a trabajar en la sala? ¿Ya? Porque nosotros sabemos, y es súper sabido, que si no hay una estimulación adecuada en los primeros años, se pueden producir alteraciones significativas en la cantidad y calidad de las conexiones neuronales que va a tener este pequeño, ¿ya? Y que nos van a ayudar para que funcione adecuadamente su nivel de desarrollo cerebral, ¿ya? Y este nuevo concepto que viene a instalar este Chile Crece, que primero partió como un convenio, como un programa, y que hoy es ley, ya nosotros no podemos dejar de entregar estas cosas a nuestros usuarios, ya, es porque sabemos la importancia que tiene la estimulación en los primeros años de vida. Sabemos que si nosotros hacemos una estimulación adecuada a estos niños y trabajamos haciendo cosas específicas para cada uno de ellos, porque no son iguales. Yo no puedo trabajar hoy día, por ejemplo, con Juanito, lo que trabajé con Marito, por ejemplo, porque son dos niños distintos, son dos realidades diferentes. Y es una de las cosas que establece también el modelo de salud familiar, que lo vamos a hablar un poquito después, ¿ya? Que nosotros hoy día tenemos un concepto de familia, ¿ya? Estamos viendo que hay muchas cosas que pueden afectar a, por ejemplo, un niño. Y el entorno es súper relevante, ¿ya? Y aquí es donde vienen las famosas MADIs, o modalidades de apoyo al desarrollo infantil, ¿ya? Y aquí también ustedes pueden encontrar estas orientaciones en la página del MinSal, ¿ya? Que son servicios de apoyo al desarrollo infantil, ¿ya? Que van a desarrollar especificaciones y metodologías específicas, ¿ya? Las MADIs son estas 5. Un servicio itinerante, sala de estimulación, que puede ser en el centro de salud o en la sede de la comunidad, atención domiciliaria y ludoteca. Hoy día casi todos los CESFAM cuentan con salas de estimulación en los centros de salud, o los han implementado de alguna forma. El servicio itinerante tiene que ver con que los profesionales se trasladen hasta lugares. Por ejemplo, en mi comuna hay 5 postas de salud rural. Entonces a esta gente le cuesta venir a la sala de estimulación al centro de salud. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Si Mahoma no va a la montaña, o al revés, ¿ya? Vamos hacia la posta y trabajamos cierta cantidad de días con los niños que tengan déficit o riesgo biopsicosocial en ese lugar. Y si ya es muy complejo, vamos y trabajamos con ellos en domicilio. Yo marqué en rojo principalmente con los que nosotros trabajamos acá, que tiene que ver con servicio itinerante, atención en domicilio y sala de estimulación en el centro de salud, ¿ya? Esto se va a trabajar de acuerdo a características de la población, ¿ya? Que esto lo pueden encontrar en el libro de orientaciones. Se los quiero mostrar, no lo voy a detallar específicamente porque lo podemos ver y tiene que ver con las pautas que yo aplico a estos niños y los resultados que pueden obtener. Cualquiera de estos niveles, siempre es pertinente y recomendable realizar acciones también de promoción del desarrollo infantil y que éstas se complementen y enriquezcan con las actividades que nosotros vamos a realizar, ¿ya? No es solo, yo creo que se recupere para esta pauta, porque lo que yo les decía antes, existe una alta posibilidad que ya no puede que yo haga esta pauta, cuando lo toque reevaluar, el niño alcance el nivel que yo espero, pero puede que no. Y puede que después vuelva a repetir y vuelva a repetir. Y en particular a nosotros nos ha sucedido, ¿ya? Con niños que a los 8 meses están en déficit, al año y medio están en déficit, a los 3 años están en déficit. Hacemos evaluaciones y no hay nada que justifique el por qué están en déficit. Es simplemente estimulación, ¿ya? Las categorías de resultado de la evaluación del desarrollo en control, nosotros vamos a poder encontrar, como lo hablábamos antes, niños que tienen un diagnóstico de normalidad,
normalidad con rezago, déficit, donde podemos encontrar el riesgo o el retraso, y otras vulnerabilidades o riesgos biopsicosociales que van a estar dadas por esta pauta de riesgo biopsicosocial que les mostré anteriormente. ¿Ya? Y esto, por ejemplo, yo puse acá un ejemplo, va a condicionar los aspectos administrativos de cómo nosotros vamos a trabajar con esos niños. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, este es un ejemplo de aspectos administrativos de intervención en una sala de estimulación, ¿ya? Porque cada modalidad de apoyo al desarrollo infantil o MADIS tiene sus aspectos administrativos. Y nosotros no podemos cambiarlos, chicos. Esto está establecido en las orientaciones, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos un pequeño que tiene un diagnóstico de riesgo y tiene 11 meses, ¿ya? Entonces, este pequeño tiene 11 meses, nosotros vamos a ir a mirar. Ah, ya, tiene 11 meses y tiene riesgo, entonces nosotros vamos a hacer tanta cantidad de sesiones, ya lo vamos a ver tantas veces a la semana, las atenciones están definidas, pueden que ser individuales durante un tiempo, después tienen que pasar a sesiones grupales, y el rendimiento tiene que ver con cuánto tiempo yo lo voy a atender, en cuánto tiempo de trabajo me refiero, espacio. Por ejemplo, 30 minutos, 1 hora, 20 minutos. Eso está todo establecido. Estos aspectos administrativos están establecidos. Entonces, por ejemplo, si un pequeño tiene por ejemplo, 3 años y apareció con un TEPSI en riesgo, ya yo me voy a ir a ver, TEPSI en riesgo, 3 años, son 14 sesiones, tengo que verlo el primer mes una sesión por semana, la segunda una sesión por semana y desde la tercera puedo hacer 2 sesiones o 2 sesiones al mes. Tengo que atenderlo primero de forma individual y después de forma grupal y el rendimiento van a ser 2 atenciones por hora cuando sea individual y cuando sea grupal en 1 hora. ¿Ya? Esto se va a establecer estos aspectos administrativos dependiendo de la MADIS que yo esté trabajando. Esto es en el caso de sala de estimulación, pero existen estos aspectos para la sala de estimulación itinerante, para la visita domiciliaria integral. De hecho, la visita, por ejemplo, siempre tiene un rendimiento de 1 hora, porque tienes que considerar el desplazamiento y el tiempo de trabajo con el niño. Y no existe una modalidad de trabajo grupal, porque tú no vas a estar trabajando con más niños en la casa de la señora. Yo no le puedo decir, ya señora Juanita, vamos a ir todos para su casa. ¿Ya? Entonces, las formas de trabajo van a ir variando. Y eso va a estar liderado por estos flujogramas. Entonces, un niño, por ejemplo, va a ingresar a través de un control de salud, donde se puede detectar si existe una condición de rezago, riesgo o retraso a través de un desarrollo biopsicosocial, o sea, a través del desarrollo de una escala de evaluación de desarrollo infantil, o si presenta un riesgo biopsicosocial y va a ser derivado a sala de estimulación en el centro de salud o bien a otra modalidad de apoyo al desarrollo infantil. Después que yo trabajo con este niño, si este niño está normal, va a seguir con sus controles habituales, pero si tiene alguna situación de alteración o riesgo biopsicosocial, va a ser derivado a esta sala de estimulación, donde va a recibir las intervenciones, y aquí yo me voy a poder encontrar con distintas situaciones. Si este niño se recupera, va a seguir con sus controles de salud, pero si el rezago persiste, va a tener que seguir siendo trabajado por el equipo de cabecera. Ahora, si el riesgo persiste, va a tener que ser derivado médico para que veamos, ojo, ¿qué está pasando acá? Y si el retraso persiste, que es una condición un poquito más grave, se deriva a especialidad ya, por ejemplo, a nivel secundario. No, acuérdense que APS no tenemos especialidades. Y algo que también es súper relevante trabajar y que también les puse aquí como puerta de entrada, que es lo que yo hago hoy actualmente. No sé si yo les contaba que yo, después de ingresar por Chile Crece, se fueron dando cuenta que tenía otras habilidades, por tanto yo pasé a ser coordinadora de un sector, pasé a ser subrogante de SOME, y hoy día actualmente soy director técnico de un CECOF, que es un Centro Comunitario de Salud Familiar. Entonces me dicen, oye, pero si los fonoaudiólogos no hacen eso. Oye, los fonoaudiólogos podemos hacer todo lo que nos propongamos. Esa siempre es mi respuesta. Y eso es para cualquier profesional. No es que todo lo hagan los enfermeros, todo lo hagan los médicos. No, chiquillos, a estudiar y nosotros podemos hacer lo mismo. Pero tenemos que entender qué es el modelo de atención integral de salud familiar y comunitaria. Por tanto, si usted me pide un consejo, egresen y un diplomado en salud familiar, porque si quieren trabajar en APS tienen que entender de qué estamos hablando. ¿Ya? Los avances en el modelo, a grosso modo, en el 93 eran consultorios o centros de salud. En el 2005 se implementó el modelo de atención integral en salud y ya en el 2008 pasamos a hacer todos CESFAM, Centros de Salud Familiar.
¿ya? ¿Qué busca este modelo principalmente? Y a grosso modo, que las personas se consideren en toda su integridad física y mental, ¿ya? Entonces establece lineamientos de trabajo, ¿ya? Para trabajar con la familia y con la comunidad. Como dijimos, aquí lo que viene a marcar y a decir que el ambiente también tiene una relevancia importante en nuestra salud, ¿ya? Entonces, ¿qué vamos a hacer? El centro de salud, el equipo de salud, vamos a trabajar con la familia, en todo lo que implica la familia, dónde está inserta, todos los integrantes de esta familia, su línea de vida en esta familia, ¿ya? Y venimos a cambiar obviamente este paradigma de este modelo que era biomédico, que decía que la enfermedad era, por ejemplo, si a mí me dolía algo y si tenía morado y realmente era una enfermedad, a decir, no, pues acá también la enfermedad no está separada de la persona, también puede influir el medio ambiente, las causas pueden ser múltiples, ¿ya? La tarea de nosotros va a ser comprender la naturaleza de esa enfermedad, ¿ya? La relación que nosotros vamos a tener tiene un efecto súper importante en la persona y en la evolución, ¿ya? Y todas las enfermedades tienen componentes que pueden ser tanto físicos como mentales, ¿ya? Que era algo que no permitía mucho este concepto biomédico anterior. ¿Ya? Se basa en principios, ya que van a estar centrados en el usuario, continuidad, integralidad, ¿ya? Y principios irrenunciables, ¿ya? Lo que está centrado en las personas tiene que ver con las necesidades y las expectativas de la persona, ¿ya? Que le demos un trato adecuado, que se establezcan relaciones de confianza, que haya acceso a la atención, que haya atención a los grupos más vulnerables. Que tenga una integralidad, o sea, que los niveles de prevención, comprensión sean multidimensionales y que haya una continuidad del trabajo, o sea, que nosotros no dejemos abandonadas a las personas. ¿Ya? Vamos a trabajar con una población a cargo, y esto es para los fonoaudiólogos, los kinesiólogos, los médicos, cualquier persona que trabaje en APS. Lo que busca este modelo, el modelo de salud familiar, es que nosotros trabajemos con una población a cargo y dentro de un contexto, ya considerando factores de riesgo, factores protectores, vulnerabilidad, que nosotros trabajemos con un grupo específico de personas, ¿ya? Y por eso se habla hoy día de sectores. Si alguien de ustedes está inserto en algún CESFAM, si atienden algún CESFAM o ha hecho práctica en un CESFAM, se va a dar cuenta que está el sector 1, el 2, el 3, el rojo. En mi caso acá trabajamos con el verde, con el celeste, puestas de salud rural y SECOF, ¿ya? Donde trabajamos con una población definida, donde vamos a trabajar a través de un enfoque biopsicosocial y vamos a dar continuidad a los cuidados de esta población, porque este equipo de trabajo conoce a su población, ¿ya? Por tanto, esa persona también se reconoce con nosotros, sabe quién es el médico que la atiende, sabe quién es la matrona que la atiende, la enfermera que la atiende, la fonoaudióloga, y conoce a su equipo de trabajo, ¿ya? Al limitar los usuarios, tenemos mayor proximidad y conocimiento de la persona, de su familia, de la comunidad y del entorno. Y en el caso mío, en el SECOF, mi trabajo está súper enfocado a trabajos con la comunidad, ¿ya? Y aquí juega un rol fundamental la familia, que va a ser las personas que están unidas por vínculos de consanguinidad, filiación y de alianza, incluyendo uniones de hecho cuando son estables, ¿ya? Y aquí hay conceptos básicos, chiquillos, que tienen que dominar y que ha sido una falencia que hemos tenido, yo creo, toda la carrera de fonoaudiología de todas las universidades. Porque a mí me pasó, yo salí y había cosas que no me habían pasado y las tuve que ir conociendo con el tiempo. Y de hecho, cuando yo hablaba con la universidad, cuando en algún momento apoyé las clases, les decía, por favor, integren el modelo, integren el APS, que hoy día está haciendo la puerta de entrada a los fonoaudiólogos, ¿ya? Los tipos de familia, hay diversidad de familias, ¿ya? Hoy día tenemos una diversidad, una amplitud de familias, por ejemplo, familias nucleares simples, nucleares biparentales, monoparentales, homoparentales, extensas, reconstituidas. Y son conceptos que nosotros tenemos que dominar, porque llega, por ejemplo, una persona más clínica y te dice, ¿sabes qué? Estoy trabajando con una familia nuclear monoparental que tiene esto, esto y esto, y te empieza a hablar de instrumentos que nosotros no dominamos, ¿ya? Entonces, chiquillos, aplíquense aquí, ¿ya? Y, por ejemplo, empieza a nombrar instrumentos de salud familiar que lo que van a hacer es permitirme conocer a esta familia. Uno de ellos, por ejemplo, es el genograma, que es una representación de la familia de hasta 3 generaciones a través de símbolos. Y me permite recoger, registrar y relacionar distintas categorías de esta familia,
¿Ya? Por ejemplo, aquí puedo saber el género, las fechas de nacimiento, algunas patologías importantes, cómo están establecidas, cómo son las relaciones de esta familia, cuántos hijos han tenido. Ya hay familias que te dicen, no, mi mamá me tuvo solo a mí, yo tuve 5 hijos, me murieron 3, me pasó esto, esto y esto, y empiezas a ver que hay patrones que se van repitiendo. ¿Ya? También está un instrumento que es el círculo familiar, que es un método gráfico donde el usuario y el profesional van a comprender mejor sus relaciones. ¿Ya? Aquí la persona va a colocar ella lo que es importante para ellos. ¿Ya? La persona que tú estás evaluando, cuál va a ser tu caso índice. ¿Ya? Y pueden colocar en el mapa personas, animales, cosas que no revela un genograma, porque el genograma solo vemos la familia propiamente tal. ¿Ya? Y va a ser una cosa muy sencilla como esta. Tú le vas a decir, ya, mira, tú te puedes poner acá en el centro y tú puedes establecer todo lo que sea cercano a ti, lo que sea distante, la puedes ir orientando, ya ver, y tú te relacionas con la iglesia, por ejemplo, te relacionas con tus vecinos, o te dice, ¿sabes qué? Yo tengo una prima en 3er grado que es con la persona que yo más me junto, y ella es la que me apoya y puede traer a mis hijos al control. ¿Será relevante? Obvio. O te dice, ¿sabes qué? Yo no tengo a nadie. Y tú no puedes atender a menores de edad siendo un adulto. Entonces, ¿cómo lo vas a hacer si ella tiene toda la intención pero no tiene cómo venir? ¿Ya? El ecomapa, un instrumento gráfico que es dinámico, ¿ya? Donde ellos van a rodear a su familia entregando información, por ejemplo, de relaciones que tienen con el sistema externo, conflictos, recursos que pueden movilizar o carencias, ¿ya? Entonces, por ejemplo, acá nosotros colocamos solo el caso índice al medio y ella va estableciendo sus relaciones con las distintas personas con las que se relaciona. ¿Ya? Por ejemplo, acá también hay un ejemplo, ¿ya? Y la visita domiciliaria, que es algo que hacemos mucho a nivel de APS, que es una herramienta indispensable porque es un complemento a esta parte que tuviste en el control. Vino la señora y te dijo, ¿sabe qué, señorita? Vivo allí nomás te dicen. Tú le dices, ¿pero dónde es allí? Pero resulta que cuando te toca ir, te das cuenta que me ha pasado a mí, que tienes que llegar a un lugar y tienes que cruzar en una balsa. Y esa balsa pasa 2 veces al día. Entonces, si la señora viene en la mañana, significa que va a estar todo el día acá, porque no va a tener cómo volver. Te permite conocer su entorno y, de ser posible, las interacciones entre sus miembros de la familia y se debe realizar siempre bajo la aceptación de la familia, ¿ya? Entonces tú vas a ir y le vas a decir, ¿sabes qué? Yo le armé algo súper entretenido, le traje videos de estimulación, le traje cosas y resulta que la señora no tiene DVD. Y tú dices, pero si lo coloca del teléfono, lo pasa a la tele, pero no tiene un LED, no tiene un Smart TV, con suerte tiene una radio. Entonces, ¿qué vas a hacer? Tenemos que adecuar las características y el trabajo a cada familia y a cada contexto. Y está la APGAR familiar, que es la medición cualitativa de la satisfacción de los miembros de la familia utilizando componentes básicos como la adaptabilidad, participación, gradientes de crecimiento, afecto y resolución. Y esto tiene que ver con preguntas. Tú le vas preguntando cómo se siente frente a ciertas situaciones y esto está establecido. Estos instrumentos, chiquillos, son instrumentos que están estandarizados, están establecidos y que nosotros utilizamos. Así como también la matriz de riesgo, que es una matriz que te permite detectar si esa familia presenta algún tipo de riesgo y en base a eso generar instrumentos de trabajo. ¿Ya? Planes de intervención que lo hace junto a todo el equipo. Estos son conceptos básicos y son puertas de entrada que nosotros hemos tenido hoy a nivel de APS. Eso. No sé si alguien tiene alguna duda. Consuelo, si tienes algo más, trate de hacerlo súper claro y conciso a lo que habíamos hablado. Muchas gracias, Paulina, por tu presentación. Los invitamos a que, si es que alguien tiene alguna duda, pregunta, comentario para Paulina, nos pueda comentar por el chat o pueda levantar la mano y entonces hacerla por micrófono. Aparecieron corazones por ahí a tu presentación. Tenemos en el chat una pregunta de Alexis. Dice, ¿cuál es tu opinión acerca de los test de ingreso me imagino que son las salas de estimulación temprana? Uy, mira, sabes que ha sido una pelea en general los test de ingreso a las salas de estimulación, ya, porque en particular yo no estoy muy de acuerdo con el TEPSI. Ya, si los chicos han conocido un poco el TEPSI tiene un área, un subítem que se llama lenguaje, ¿ya? Pero ese lenguaje no es lo que nosotros evaluamos, tiene que ver con ciertos aspectos comprensivos, por decirlo de una manera, que un niño sea capaz de nombrar, por ejemplo, ya a grosso, súper grosso modo, piden una parte que nombre los animales.
ya le muestra una imagen, nombra a los animales. Pero si ese niño te dice tortuga, si te dice pello, si te dice ayoma, lo dijo, entonces está bien. Pero si nosotros fonoaudiólogos los vamos a evaluar, vamos a empezar a ver que no está tan bien. Pero ese niño salió con un TEPSI normal. Mostró el color, hizo esto, describió apenas, pero lo describió porque dijo una acción y nombró 3 cosas de las que había una imagen. Y lo hizo, o sea, dijo comer, pello, gato, paya. Perfecto, lo hizo. 3 descripciones y una acción. Pero nosotros empezamos a ver si esa estructura está adecuada, no está adecuada. Entonces, es una pelea porque es un instrumento que es muy viejo, ya que necesita una actualización. Se estaban haciendo en un momento por la Católica, creo, pero después con todos estos contextos de pandemia se han parado, ya, pero en particular yo no estoy de acuerdo con los tests. Y a raíz de eso, como te digo, en mi comuna nosotros instauramos 3 controles que son parte del control de salud, pero que son nuestros, comunales. Nosotros evaluamos a todos los niños, que es parte del control de salud niños sanos, al año, a los 3 años y a los 5, pensando en los hitos importantes de desarrollo y para que no nos pase esto, que estábamos viendo que los tests no eran capaces de detectar. Sí, eso te iba a preguntar un poco, entonces, ¿cómo se resolvía eso? En el fondo son medidas locales que va tomando Medidas cada... locales, porque no están establecidas. De hecho, cuando nosotros ahora, por ejemplo, ya que es fin de año, tenemos que hacer la programación, que es programar todas las actividades que vamos a hacer el próximo año y establecer los lineamientos de acción. Nosotros, fonoaudiólogos, aparecemos poco, aparecemos en algunas cositas nomás, pero te da la opción de algo que se llama horas indirectas, y ahí empiezan a aparecer todas nuestras actividades. Nosotros tenemos varias actividades comunales. Lo que te decía, participamos de controles en el ciclo vital, hacemos atenciones, por ejemplo, a todos los usuarios que se les hace entrega de audífonos por los programas de resolutividad, ya, y nosotros les hacemos la educación, los enseñamos porque a veces perdían. Hacemos estos controles en el control de niños sanos, participamos activamente en el programa de dependencia severa, y así. Y hoy día, a través del COVID, los pacientes secuelados de COVID también están siendo vistos por fonoaudiólogos. Mientras alguien más, si es que se anima ahí a levantar la mano o tiene alguna pregunta por el chat, yo tenía una pregunta precisamente con esto último que estás hablando sobre la programación y la programación del plan de salud, principalmente que se hace de manera anual en cada CESFAM. Una vez que ya están insertos o alguien que quiere insertarse a atención primaria, ¿de qué manera, considerando precisamente los objetivos del plan de salud que muchas veces en las distintas áreas se me fue la palabra, del adolescente, niño, son los... ¿El ciclo vital? Sí, en las distintas áreas del ciclo vital, ¿tú me entiendes? Que efectivamente no hay objetivos directos ni metas directas para los fonoaudiólogos, porque muchos centros no los tienen incorporados, pero de qué manera el querer incorporarse, la importancia de poder conocer el plan de salud de una comuna, o cómo cuando uno ya está inserto, y ustedes han visto la necesidad de tener más recursos humanos de fonoaudiólogos, cómo también conocer este plan de salud es importante para justificar un poco también esa necesidad. Sí, o sea, mira, de hecho la matriz programática que se entrega es estándar, es para todos igual, ¿ya? Por tanto, cualquiera de nosotros puede acceder y puede revisar qué es lo que se nos está exigiendo como base y que nosotros no podemos modificar, ¿ya? Por ejemplo, entre eso también vienen los nadie perfectos. Yo soy facilitadora acreditada en nadie perfecto y en mi comuna somos solo 2. Así que para poder cumplir esas metas me necesitan sí o sí. ¿Ya? Entonces uno tiene que ir haciéndose imprescindible de cierta forma. ¿Ya? Y lo que yo les decía, yo creo que una de las bases, chiquillos, está en no ser mezquino. Me ha pasado, lamentablemente, con algunas colegas en la provincia de Linares, que es donde trabajo yo. Las 8 comunas tenemos todas fonoaudiólogos, ¿ya? Y en algunas más de un fonoaudiólogo, como es el caso de mi comuna. De hecho, en algún momento éramos como la provincia que tenía más fonos, porque hay otras que eran mucho más grandes que tenían 2 en toda la provincia, que era lamentable, con la necesidad que nosotros tenemos, ¿ya? Entonces tiene que ver con esto. Yo soy súper puntual, yo les decía a los niños, entonces yo partí y decía, oye, ya existe un programa de dependencia severa, existen pacientes seculados ACV, hay que trasladarlo al hospital, todo el gasto que significa tener que mandar a un paciente en una ambulancia al hospital, cuando es algo que puedo ver yo, y lo puedo ver desde acá. Entonces hice una evaluación. Le pedí a mi jefe, le dije, ¿puedo hacer una evaluación de todos estos pacientes que están en el programa de dependencia severa para ver cuántos requieren de atención fonoaudiológica?
esto va a significar y esto vamos a reducir. Cuando tú hablas de plata, a la gente le interesa más. Estamos gastando hoy día tanta plata en combustible, en llevar a la gente, en profesional, porque tiene que ir con un TENS, tiene que ir con alguien. En cambio, yo puedo ir cuando hace la visita el otro profesional, y de estos 200 resulta que habían 50 que necesitaban fonoaudiólogo, y esto se redujo en todo este gasto. Déjeme poner unos letreritos, le decía yo, déjeme poner un letrerito a ver si hay alguien que le interese, y empezaron a llegar personas. Hoy me dijeron que tenía esto, profesores, ya que tenían alteraciones de voz. Lamentablemente lo que sí nos pasa en APS es que nosotros tenemos que ser chiquillos integrales, tenemos que haber de todo. Entonces yo siempre le digo a los niños, yo siempre estoy estudiando. Nunca digo que me sé algo porque llega algo de voz y resulta que hace mucho rato no lo veía, tengo que volver a repetir mis cositas y unos ayuda a memoria. De niños, que es un área en que yo me manejo mucho más, y en gestión, claro, lo hago mucho más rápido que quizás cuando me toca ver cosas de voz o de deglución. Tengo que volver a repetir. Pero no tenemos especialistas en APS, pues entonces yo no puedo decir, no, yo solo veo niños, no veo nada más. Imposible. Imposible. Así que eso, yo creo que tiene que ver mucho con la proactividad, de ir notando nuestro trabajo y la importancia que nosotros tenemos. Tiene que ver con nosotros mismos, que es lo que yo te digo, o sea, de partir yo 22 horas, a estar yo hoy día en un contrato de planta con una jefatura, a tener a otra colega con 44 horas, encargada del programa infantil hoy día, porque nos manejamos bastante bien, mi colega, y otra fonoaudióloga que llegó a atender pacientes COVID. O sea, somos un súper logro. Sí, quiero destacar, Paulina, tenemos otra pregunta en el chat, pero también para cerrar un poco ese tema, la importancia de lo que tú dices, que en APS importan mucho las metas, el dinero, las platas que están de por medio, y la importancia de vincularse también con los distintos programas, esa era la palabra que se me había olvidado, con los distintos programas que existen en atención primaria, que van incluso mucho más allá de por el ciclo vital de adolescente, niño o adulto mayor, sino que también hay planes de participación, hay planes de calidad, que son algunos mucho más administrativos, pero que, como tú por ahí viste en la presentación, no tenemos porque somos profesionales de la salud, así que no hay ninguna barrera en poder desempeñar esos cargos. Así que ahí es animar un poco a los colegas que se quieren insertar para también informarse un poco, que es lo que tú también hacías llamado en tu presentación. Tenemos preguntas también en el chat, dice Natalia Recabal, ¿alguna pauta que recomiendes para complementar la evaluación del lenguaje en menores de 2 años, dado que las de Chile Crece Contigo son muy generalizadas? Sí, nosotros trabajamos con mi colega con el RIL, no sé si lo ubican. Bueno, el RIL también es súper general, pero va trabajando de los 0 a los 3 años a áreas expresivas y comprensivas. Y algunas pautas que nosotros hemos creado, porque acuérdense que nosotros no tenemos tantas pautas estandarizadas, y nosotros igual las hemos creado tomando un poquito de cada una como para mejorar, poder tener algunas ideas. De hecho, nosotros tenemos pautas propias que hemos tomado de todas estas para poder tener un diagnóstico de los niños. Bien, tenemos una pregunta también de Stephanie Mesa, dice, ¿tú crees que el servicio público logra abarcar todas las necesidades que realmente necesitan los niños, tanto en las necesidades permanentes como transitorias, con respecto a la atención temprana, o debería complementarse con un centro de desarrollo infantil? Yo creo que no logramos abarcar todo porque cuando a veces empezamos a ofrecer un servicio, empezamos a ver tantas necesidades que tenemos todas las intenciones, pero no tenemos cómo cubrirlo de forma adecuada. O sea, sería súper grato poder decirle a una mamá, ven 3 veces a la semana a trabajar acá, pero no tenemos cómo hacerlo, ¿ya? Entonces yo creo que ahí están muchas de las falencias. Y algo que ha abarcado el Chile Crece y que yo espero que siga por mucho tiempo es la atención en la primera infancia. O sea, si nosotros tenemos niños que podemos trabajar desde muy temprana edad, vamos a tener después adultos mucho mejores, ¿ya? Entonces, claramente, la clave está en la niñez. Ahí es donde tenemos que enfocar nuestro trabajo. Bien, no sé si hay más dudas, preguntas. Yo tengo la última, por mi parte. Hablas de estos programas más locales o adecuaciones más locales en tu CESFAM para justamente compensar estas deficiencias que vienen propias de APS. ¿Cómo se instauran? ¿De quién depende poder implementarlas? ¿De la proactividad del profesional, del directivo? ¿Cómo se gestiona? Yo creo que tiene que ver con las dos cosas. O sea, ya primero que tú seas súper proactivo y que entregues siempre, yo le digo a mis alumnos cuando estaban antes, que entreguen números, ¿ya? Tenemos tanta población infantil, ya tenemos tantos niños con este déficit,
Porque si tú hablas, solo tenemos, pero te dicen en qué te basas, ¿ya? Entonces tienes que darte el tiempo de hacerlo por un tiempo con un trabajo colaborativo con las enfermeras, por ejemplo, que son las que hacen la puerta de entrada en las pautas de desarrollo, ¿ya? Y luego, obviamente, tienes que llegar donde tu directivo. Si tenía un directivo súper proactivo, te va a decir, ya, démosle, vamos a probar. Si tiene algunos más reticentes, que todavía quedan algunos, pero son los menos, puede que te cueste un poquito más. Pero no decaer, pues, o sea, la importancia está en seguir. O sea, si nosotros tenemos algo es que podemos ser catetes y somos los profesionales de la comunicación, pues, o sea, ¿qué nos va a ganar? Nosotros, nomás, vamos hacia adelante. Exactamente. No sé si hay alguna otra duda, pregunta de parte de los asistentes. Pueden levantar su mano por el chat. Parece que no. Hemos tenido una jornada muy, muy interesante, atención primaria, que ha tenido una labor importante también en todo este tiempo de pandemia y se vienen muchos desafíos también precisamente para la rehabilitación post-COVID, así que ahí también hay hartos espacios donde precisamente nos podemos insertar y empezar a dar a conocer para que los pacientes COVID tengan una rehabilitación integral. Les agradecemos mucho a ambos expositores compartir sus experiencias en sus distintas áreas de ejercicio. Estamos muy contentos de haberlos tenido con nosotros. Esperamos que prontamente nos puedan volver a acompañar. Así que si es que no hay más preguntas, entonces damos por finalizada esta jornada organizada por la carrera de Fonoaudiología de la Universidad Autónoma de Chile en la sede de Santiago. A quienes no lo han hecho, les recordamos puedan por favor contestar la pequeña y corta encuesta de satisfacción que está en el chat que fue enviada previamente. Les agradecemos a todos el interés de haberse inscrito, de haber asistido, les agradecemos su participación y bueno, les comentamos que vamos a seguir realizando distintas actividades gratuitas, abiertas a toda la comunidad, así que para que puedan estar atentos a las redes sociales de la carrera y que puedan inscribirse entonces también a las que vienen. Les deseamos una muy buena tarde, fin del día y que estén muy bien. Chao, chao. Chao. Chao, chao.